Bien. Entonces la pregunta es si es posible, o sea, ¿cómo salimos de ese plano fenoménico? ¿Cómo salimos del plano de las inclinaciones? ¿Cómo es posible salir del plano de las inclinaciones? ¿Ah? Primero, si es posible. Para Kant la respuesta es positiva. Volviendo al ejemplo anterior y con respecto a las adicciones, que ahí fue donde me quedé, eh, se habla de que hay adictos y que hay no adictos, pero en realidad las personas, todas tenemos tendencia a ser dependientes de algo o de alguien en la vida. Lo que pasa es que hay dependencias que permiten que la persona sea más funcional y otras dependencias que hacen que sea mucho más difícil ser útil para el reino de los fines. Obviamente que una persona que está fisurada con la droga, que está completamente tomada, que su cuerpo depende biológicamente de una sustancia, no va a poder ser funcional porque va a estar pensando en la droga mañana, tarde y noche. Eso es así, está, o sea, su biología y su química ha sido alterada por una sustancia. Pero que el cuerpo no sea dependiente de una sustancia no significa que la persona no sea adicta, porque la adicción tiene que ver mucho con una psiquis, con una manera de procesar el relacionamiento con cosas, con personas y con cosas. Entonces una persona puede no ser adicta a las drogas, pero puede ser adicta a la aprobación, al trabajo, puede ser adicta a la comida. La adicción a la comida también es problemática porque comer tenés que comer. Nadie va a ver mal que vos comas. Incluso hasta, ay, bueno, le gusta comer. Está bien visto socialmente algunas adicciones. Por eso se hace difícil pelear contra ellas. Em, Ahora, en el plano fenoménico hay hay rangos. Entonces, desde el menos adaptado socialmente hasta el más adaptado socialmente, no se sale del esquema de las inclinaciones, porque el esquema de las inclinaciones es básicamente de que yo hago todo por algo. Incluso si yo dejo las drogas, ¿para qué? Si, bueno, para poder tener una vida más feliz, para poder tener una vida eh, más consciente, una vida que me genere menos sufrimiento y que le genere menos sufrimiento a las personas que me ven sufrir, ¿no? Pero no quiere decir que lo haga de una manera desinteresada. Todo esto lleva a la pregunta, bueno, pero ¿es posible entonces tener acciones desinteresadas? ¿Qué significaría tener acciones desinteresadas? Todo esto puede recaer en una pregunta escéptica o en una respuesta escéptica. Bueno, no, todo lo hacemos por algo. ¿Es posible tener acciones que no buscan ningún tipo de aprobación, ningún tipo de validación? Bueno, para Kant la moralidad es ese mundo, es ese plano, donde uno logró zafarse de esa cadena, ese entramado de eslabones, causa, efecto, estímulo, respuesta. Hago esto para obtener esto otro y esto otro para obtener esto otro, y todo es un entramado de intereses que en la política es como que se ve mucho más, ¿no? La política vendría a ser como eh, el azulejo perfecto donde están los entramados de poder, pero esos entramados de poder también pasan en la vida cotidiana. Capaz que uno no se está matando por un puesto, pero se está matando por la aprobación de alguien o por alcanzar algo. Entonces, eso sigue reproduciendo la lógica de estímulo-respuesta. Y esa lógica está direccionada por el concepto de inclinación, de las Un inclinaciones. estímulo y respuesta, el más común ahora son las redes sociales. Claro, Están a las redes nivel de casi sociales de todo el alguna mundo. manera estimulan la dopamina de una manera increíble, de una manera rápida, dan un placer y una satisfacción muy inmediata. Entonces, tenemos al alcance de un dedo
un placer que no requiere ningún tipo de sacrificio. Y bueno, eso ya tiene sus consecuencias hasta a nivel cerebral. Por eso los adolescentes, yo que doy clase a estudiantes de 16 años, no te pueden prestar atención por más de 5 minutos de corrido. Te pierden la mirada, pierden el hilo de lo que les estás diciendo. Es como si tuvieras que agarrarles la carita y mirarles a los ojos constantemente porque es imposible capturar sus atenciones, porque estás compitiendo con algo que es imposible competir. Competir con TikTok es perder, realmente. Pero sí, esa inclinación está en el plano fenoménico y cómo salir. ¿Cómo salir de ese plano fenoménico? ¿Cómo salir al plano nouménico? Y bueno, la moralidad, todo lo que habla Kant de la moral, está dentro del plano nouménico. La moralidad es ese plano nouménico y la palabra nouménico viene de noumeno y noumeno significa no fenómeno. Este es un plano donde yo no soy un fenómeno, yo no soy una cosa, yo no estoy atada por ese condicionamiento causa y efecto. O sea, ya no rige en un humano, en una persona humana, eh, que no es pura biología, que no es puramente sangre, carne, neuronas, tejidos, sino que trasciende a eso. Nosotros somos seres no fenoménicos. Ahora, ese mundo nouménico, así como el plano fenoménico estaba direccionado y guiado por el concepto de inclinación, el plano nouménico está direccionado por el concepto de buena voluntad. La confusión más obvia acá, la gente se confunde mucho buena voluntad con buenos sentimientos. Y eso hay que decir lo que la buena voluntad no es. La buena voluntad no significa tener buen corazón. ¿Ah? No tiene nada que ver con las emociones, sino todo lo contrario. Para que se pueda entender mejor qué es la buena voluntad, es sinónimo de tener carácter. Formar carácter es lo más difícil que puede haber. De hecho, Kant en el capítulo 4 de la antropología práctica dice, los jóvenes no desarrollan carácter, no tienen carácter. El carácter es algo que se desarrolla si es que lo hace, porque tampoco es algo de que es obvio que todos van a desarrollar carácter a lo largo de la vida. Sí, hay ciertos procesos evolutivos donde una persona nace, camina, aprende a comer solo, se independiza, pero eso normal de la vida biológica de una persona no ocurre en el plano nouménico. Lo más difícil es llegar a desarrollar carácter y buena voluntad. Y esto hay que asociarlo con el primer texto, que es la ilustración. Para ser una persona ilustrada, para poder salir de la culpable incapacidad, eso genera mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque el plano de la culpable incapacidad de otro piensa por mí, otro decide por mí, otro tiene una vida preestablecida para mí. Es muy adictivo. Es adictivo tanto como en las redes sociales que otro piense por uno, de que tome esas decisiones. De una manera tan sutil que uno parece que es libre dentro de una jaula. Esa jaula puede ser de 1000 colores y formas, más precarias, jaulas más sofisticadas, jaulas más ornamentadas, pero jaulas al fin. Las redes sociales son un gran ejemplo. Cada persona, nosotros podemos estar dentro de TikTok todo el día, pero estar en algoritmos tan apartados que eso va moldeando nuestro cerebro y el contenido que consumimos va generando el tipo de personas en el que nos vamos convirtiendo. Hay algo
que se llama el sesgo de la confirmación. Es un sesgo cognitivo que quiere decir que uno tiende a creer aquello de lo cual ya está convencido. Si yo creo que vivimos en un mundo donde los hombres son todos unos violadores, así yo me voy a posicionar en el mundo y solamente voy a ver, mis ojos van a estar teñidos, mi mente va a estar teñida, mis gafas por las cuales yo veo el mundo van a estar teñidas de esa creencia. De la misma manera, si yo tengo una cierta ideología política, donde creo, por ejemplo, que los pobres son pobres porque quieren, que los pobres son personas que no han hecho un esfuerzo y que su condición se debe a la carencia de esfuerzo, porque las oportunidades están dadas y están dadas para todos. Entonces, el sesgo de la confirmación es yo solo voy buscando confirmación de lo que ya creo. Y eso las redes sociales lo alimentan. ¿Por qué? Porque si yo solo busco aquello que creo, voy a entrar en un filtro burbuja donde a mí las empresas de la información, Instagram, TikTok, Google, ahora ChatGPT, solamente me van a dar aquello que yo ya estoy buscando. El algoritmo no me va a dar algo que que no tiene nada que ver conmigo, sino todo lo contrario. Si yo soy un fan de los viajes, el algoritmo me va a mostrar viajes. Si soy un amante de los animales, voy a estar constantemente viendo memes de gatitos, porque eso me va a ofrecer el algoritmo y los algoritmos de las diversas redes que utilizo. Entonces, ¿dónde está la diversidad de pensamiento? Esto se refleja, este fenómeno se refleja en que cada vez pueda hablar menos con personas que están en compartimentos separados al mío. Yo ya no puedo discutir con alguien que piensa distinto de mí. Por eso es tan importante someterse a maneras de pensar muy distintas a la de uno. Porque si no, todo tiende a volverse como, como si fuera un partido de fútbol, como si constantemente fuera un superclásico de River Boca Peñarol Nacional, donde somos, el que es distinto a mí es mi enemigo acérrimo y yo no puedo cruzar dos palabras con una persona que es distinta de mí, cuando no hay nada más irracional que eso. Eso, esto llevado a la vida práctica y a la realidad y a las redes sociales, es lo que Kant diría si estuviera vivo hoy. Bueno, yo creo que Kant, si viera lo que pasa, diría, fui un vidente. Realmente, ya en el siglo XVIII, hablar de la culpable incapacidad de mostrar ese grado de dependencia llevado hasta las últimas consecuencias. Y cuando la inteligencia artificial se vuelva cada vez más desarrollada y al ser humano se lo pueda controlar mucho más de lo que ya está controlado, esto va a superar, o sea, va a superar la ficción, va a superar cualquier película que podamos ver. Ahora, esto es el claro ejemplo de ese mundo fenoménico, de estar en esa cárcel, de estar constantemente en esa comodidad. Porque no solamente estoy cómodo ahí, sino que creo que esa es la verdad absoluta y que todo aquel que no piense como estoy pensando yo en mi burbuja, en mi algoritmo y en los influencers que yo consumo, y el contenido que yo consumo, las personas que yo frecuento, el léxico que utilizo, entonces el otro deja de existir. Me parece que uno tuviera derecho e impunidad para desdignificar a otro distinto de mí.
Por eso volvemos al tema de la dignidad humana. Por eso volvemos al tema de la moralidad, de la dignidad y la buena voluntad como dignidad, como sinónimo de formar carácter, es poder hacer una fuerza prácticamente inhumana. Cada vez es más difícil lograr esa ilustración. Cada vez es más difícil poder tener la fuerza de voluntad de salirme de esa culpable incapacidad, salirme de ese plano de comodidad en la cual está todo formado, todo a mi alrededor está predeterminado para que no salga y para que me quede ahí cómodo, bien, porque esa cárcel es disfrutable. Es disfrutable la comodidad, las redes sociales, tener todo al alcance de un clic. Es muy cómodo que hablar con personas que piensen lo mismo que yo, que no me contradigan. ¿Quién quiere ser contradecido? ¿A quién quiere que le den la contra constantemente? A nadie. Entonces, por eso es la libertad. Parece paradójico. Ser libre implica poder cortar con un placer, incluso llevarme hasta el displacer, hasta lo opuesto a la felicidad. A veces ser libre no es lo mismo que ser feliz. No siempre van por rutas separadas, pero la libertad y la moralidad no siempre van por el mismo camino del placer y la felicidad. El placer y la felicidad a veces pueden hacerme muy esclavo. ¿Hay alguna duda o algo que quieran decir sobre esto? No, se entiende bárbaro. Sí, se entiende bárbaro, sí. Bien, entonces la buena voluntad no es tener buen corazón. Y ahí es, lo que ustedes tienen que entender es que Kant de alguna manera clasifica clasifica las acciones, porque en realidad un defecto grande que tiene la teoría de Kant es que es intencionalista. O sea, para Kant, así como nosotros vimos el semestre pasado el dilema del tranvía, donde habían dos maneras de actuar, y una es maximizando el bienestar de la mayor cantidad de personas y otra es anteponiendo primero las intenciones como parámetro en la acción. Para Kant, la intención es lo más importante. Ahora, la intención es absolutamente invisible. No hay nadie que pueda saber, e incluso peor aún, si metemos elementos del psicoanálisis, ni uno mismo a veces es capaz de saber por qué actúa como actúa. Y de ahí lo brillante de Sócrates, antes del siglo V, cuando decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es realmente el decir, no hay algo más difícil de conocer que nuestro propio fuero íntimo. Uno puede creer y somos expertos en autoengañarnos. ¿Saben la cantidad de veces que yo me encontré diciendo, yo esto jamás lo haría? Yo de esto jamás sería capaz de hacer esto. 4 doritos después, sorprendiéndome a mí misma de lo que yo soy capaz. Porque tendemos a idealizarnos, a creer que somos mejores de lo que somos. Otras veces nos boicoteamos y creemos que somos peores de lo que somos. O a veces fallamos tanto y nos equivocamos tanto que tomamos el papel contrario. Para no decepcionarme tanto de mí, creo que realmente soy peor de lo que soy. Y el justo medio entre realmente lo que soy es muy difícil de llegar. Por eso conocernos a nosotros mismos es todo un desafío. Por eso, si pudiéramos mostrar, la teoría de Kant es muy interesante, pero no es perfecta como ninguna, obviamente. Y uno de los problemas que tiene la ética de Kant es, al ser intencionalista, nosotros no tenemos manera de evaluar objetivamente la conducta de una persona. Kant habla de que las acciones se clasifican en
realizadas por deber, contrarias al deber y conformes al deber. ¿Qué es el deber? En determinado momento, Kant deja de hablar de buena voluntad y dice que la buena voluntad contiene el concepto de deber. Tampoco queda muy claro si la buena voluntad es una especie de contenedor y contiene la noción de deber. Parece ser que la buena voluntad fuera más amplia y que hay algo más en la buena voluntad que el deber. Pero Kant deja de hablar de buena voluntad y se centra en el concepto del deber. Por eso decimos que la ética kantiana es deontológica, que es intencionalista, decimos que es formalista, porque no importa la conducta específica, no importa el contenido, no importa si hablamos de robar, de mentir, de cualquier acción específica, sino más bien la estructura de la conducta. Decimos también que es una ética universal, ¿bien? Es deontológica, es intencionalista, es formalista, es universal y es autónoma. Estas son las características de la ética kantiana. Pero acá en este punto, el hecho de que sea intencionalista es una gran contra. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a clasificar si la acción la hice por deber, si la hice contraria al deber o conforme al deber, cuando yo realmente no sé por qué la hice? ¿Por qué ayudé a una viejita a cruzar la calle? No sé. ¿Por qué lo hice? ¿Para que me vean? Bueno, capaz que no, que eso no me motivó. Pero quizás me hizo acordar a mi abuela. Capaz que esa señora que camina lento, que le duelen las piernas, me evocó a mi abuela, que apenas camina. Y la ayudo por eso. O la ayudo porque me gustaría que cuando yo fuera vieja alguien se compadeciera de mí y me ayude a cruzar la calle. Entonces, cuando no sabemos por qué actuamos, ¿cómo clasificamos las acciones? Ese es un gran defecto de la ética de Kant, pero no deja de ser un aire fresco cuando todo es tan calculable y todo es tan medible y todo lo hacemos numéricamente, como diciendo, bueno, si yo tiro al gordo, si tiro una persona obesa de un puente, esa persona muere, pero salvo a trabajadores productivos para un sistema económico y perdemos a alguien que está enfermo y que le causa un gasto al sistema de salud. Entonces, eso llevado, ¿no? Ese dilema ético es, de alguna manera, llevar al límite para poder ver nuestras intuiciones morales. Pero la ética de Kant, más allá de que sea un defecto, el hecho de que el intencionalismo no nos permite realmente clasificar las acciones, no deja de ser interesante y no deja de ser como un soplo de aire fresco cuando el mundo entero y todas las decisiones de los gobiernos, de los estados, de las empresas, son consecuencialistas. Todo tiene que ver con las consecuencias, causa y efecto. Entonces, por eso es interesante un modelo kantiano. Bien, una acción hecha por deber es hecha únicamente por el respeto a la ley moral. ¿Qué es una ley moral? Es algo que se hace no por la consecuencia, no por el resultado, sino por la simple determinación de la voluntad. Es muy difícil. De hecho, Kant dice, esto incluso hasta es una hipótesis. No podemos decir que la gente va por la vida actuando así. Pero que la gente no actúe así no significa que no pueda hacerlo.
Y tampoco significa que si nosotros tomáramos como modelo de referencia una ética kantiana, el mundo no hay duda que sería un lugar, pero muchísimo mejor. Y no hablemos del mundo, porque es demasiado amplio. Me refiero a que si yo actuara como dice Kant, o por lo menos me propusiera dignificarme a mí, dignificar a la gente, no estar constantemente en el mundo fenoménico donde todo lo hago por una causa y un efecto, y me propusiera, si no actuar por deber, al menos actuar conforme al deber. No sé si el mundo, pero mi mundo y las consecuencias que puedo generar yo serían mucho más favorables. No me cabe duda que sería más deseable un espacio, un ambiente laboral donde no todo fuera hecho de una manera interesada. Entonces, ¿qué es actuar por buena voluntad? Es desarrollar el carácter. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Bueno, domesticando el temperamento. Y ahí se acuerdan que teníamos 4 tipos de temperamento: el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Kant tiene un problema personal con los sanguíneos. Si ustedes leen, es muy interesante, y de hecho hay tests para que ustedes, si están en la búsqueda del autoconocimiento y quisieran conocerse un poco más, yo les recomiendo que en el libro de Kant ustedes pueden leer cómo describe cada temperamento, y hay test donde, con unas cuantas preguntas que les dice qué tipo de temperamento tienen. Por mi parte, yo lo hice hace tiempo y soy sanguíneo colérica. Lo peor para Kant. O sea, el peor temperamento es ese. Kant admira mucho al flemático. ¿Y quién es el flemático? Esa persona que se puede oponer sus sentimientos y los puede domesticar tanto que incluso en contra de sus deseos y de su propia voluntad, tiene la capacidad para actuar conforme a lo que sabe que está bien y no a lo que desea. Ahora, vean el discurso social es todo lo contrario, es viví el momento, no te restrinjas, no seas una persona que esté, ¿cómo es la palabra? No te reprimas, no seas una persona reprimida, sé libre. El discurso social es la libertad, es darle rienda suelta al deseo, darle rienda suelta al temperamento, decir lo que quiera, cuando quiera, hacer con mi cuerpo, mi mente, mis recursos, lo que tenga gana, con mis recursos, comprar lo que quieras cuando quieras. Entonces, eso como sinónimo de libertad, eso es lo que escuchamos y es el discurso imperante en todas partes. Este discurso es es todo lo que está mal. Decir que uno para ser libre debe autocensurarse es una locura para hoy en día. Decir que mientras yo más me autocontrolo, me autoconozco, me autodomino, domino mi tiempo, mi alimentación, mi cuerpo, mis relaciones, el contenido que escucho. Mientras más hago eso, más libre soy, es una locura para el discurso moderno. Moderno, contemporáneo, no moderno en cuanto a un periodo histórico. Y bien, nos quedan solamente 8 minutos para finalizar este Zoom. Quiero saber si hay preguntas o dudas y escucharlos un poco a ustedes si tienen algún aporte o algo que quieran decir para cerrar, porque si no sería demasiado, no los quiero agotar. Y bueno, eso. Profe, yo lo único que quería saber es si de todo este material, usted va a realizar un cuestionario, alguna tarea. Sí, yo había avisado que una vez que
todos los materiales se leyeran y que tuviéramos los Zoom de explicación de estos temas, como eran muchos materiales, yo voy a dividir las actividades en 4. Van a haber 4 cuestionarios correspondientes a distintas partes de los temas de Kant. El tema es uno solo, pero es un tema bastante amplio. Entonces van a haber 2 semanas donde simultáneamente estén los 4 cuestionarios activos. ¿Da? Pero los voy a activar una vez que yo explique, donde vea si hay dudas, donde ustedes también tengan la oportunidad de hacer preguntas. Para eso está el Zoom de hoy y de mañana. Mañana vamos a tener otro Zoom donde podamos cubrir más cantidad de conceptos. Igual todo esto yo lo Genial. voy a estar Entonces, comunicando en anuncios, ¿verdad? los cuestionarios tienen más que ver con el tema ese, con conceptos, no es nada de analizar nada. No, 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 como todos los cuestionarios. Ya el formato de cuestionario es muy concreto, pero aún Va, así, como todo es, como la manera de evaluar es tan concreta y tan específica, me gusta que podamos tener instancias donde podamos pensar más, ¿no? Donde podamos desarrollar esa parte que en plataforma no podemos hacer este trabajo de pensar, de reflexionar, de conceptualizar. Bueno, ¿cómo vamos con la dinámica del curso? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna crítica constructiva? ¿Qué les han parecido los materiales? ¿El tiempo que les estoy dando para estudiar? ¿Algo que me quieran decir o que me quieran sugerir para mejorar? A mí en lo personal, o sea, me gustó que me dieras el tiempo para leerlo porque realmente es un material denso, pero sí me hubiera gustado igual entre medio de, creo que fueron como 15 días que tuvimos, haber hecho como un mini eh, cuestionario como para poder preguntarme y replantearme más, o quizás un Zoom, pero es lo mismo. Sí, quizás yo creo que sí, Como que para poder un poco enganchar el un poco tiempo. más. Claro, que se me fue un poco el tiempo y quizás después de de la primera semana o las primeras, no sé, 8 días, ahí poner un Zoom, explicar un poco, como darles un poco de orientación y que ustedes siguieran leyendo. Sí, eso fue culpa mía, se me fue el tiempo. Igual, a ver, con este Zoom, que es bastante bueno, o sea, sumó un montón, como decía acá la compañera Paula en comentarios que estaba poniendo, que a mí me resultó bien, igual el tiempo estuvo bien, pero con esta charla me di cuenta que si lo hubiera tenido un poco antes, capaz agarraba como más, Claro, o pero podías seguramente leyéndolo ahora de nuevo. Claro, o podías puntualizar más en otras lecturas, cosa de que, por eso también, como tengo en cuenta eso, es que los cuestionarios van a haber un buen tiempo para que ustedes los puedan ir haciendo. Y si necesitan tiempo de lectura de esos días que van a estar activos los cuestionarios, pueden ustedes dividirse, usar una semana más de lectura, ahora que ya tienen directrices más claras, y luego usar una semana para hacer los cuestionarios y hacerlos estando un poco más seguros de los conceptos. Pero eso son sugerencias, como ustedes sientan que van mejor. Además, cada uno tiene ritmo diferente, ¿no? Hay gente que lee más rápido, que entiende más rápido, que entiende que demora más. Hay gente que entiende más rápido, pero se le olvida más rápido. Y otros que demoran más y lo que estudian y lo que aprendan no se les olvida más. Entonces, son diferentes maneras de procesar el conocimiento. Muy bien. ¿Nada más? ¿Ninguna otra cosa que quieran comentar? Muy bien. Si no hay más
preguntas ni nada. Muy bien. Entonces, que descansen. Nos encontramos mañana a las 19 para tener un Zoom más. Si ven que van teniendo preguntas, por favor anótenlas, apúntenlas. Sería muy bueno poder oírlos un poquito más a ustedes, que me vayan preguntando cosas que no hayan quedado del todo claras. Y bueno, nos encontramos mañana a las 19 por el mismo canal. Creo que los datos de conexión son los mismos y seguimos hablando un poquito más de Kant. Hasta ¿Bien? mañana. Genial. Muchas Bien, gracias, estamos. Viviana. Hasta mañana. Chao. Chao.